Y hasta ahora nos acompaña vía Zoom el politólogo Simón Pachano para analizar la situación política electoral rumbo a la segunda vuelta. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, buen día Liz, buen día a la audiencia. Bueno, estamos a 17 días de ir a las urnas nuevamente y esta vez sí ya para decidir el futuro prácticamente del país a través de a quién escogeremos como presidente. Vemos a los candidatos haciendo campaña, recorriendo varios puntos, ambos centrados quizás más en la costa que en otra parte del país. ¿Cuál es su análisis cuando faltan un poco más de 2 semanas para que se realicen las elecciones? Bueno, creo que como siempre ocurre en la segunda vuelta, es prácticamente un nuevo juego el que se plantea. No es solamente un segundo tiempo de una misma elección, sino se podría decir un nuevo partido. Si bien es cierto que hay una gran tendencia a que los candidatos conserven buena parte de la votación que obtuvieron en la primera vuelta, sin embargo, hay también cambios en ese sentido y sobre todo hay que considerar que en este caso más del 50% de los votos no fueron a los dos candidatos. Por lo tanto, hay una gran cantidad de votos en disputa y buena parte de ellos se encuentran distribuidos regionalmente de manera muy heterogénea. Es decir, una parte importante está en las provincias de la Sierra, sobre todo de la Sierra Centro, que votaron mayoritariamente por Yacu Pérez. Ese es un tipo de votación, es decir, un tipo de electorado, que es muy difícil predecir a dónde se va a ir ese electorado, porque tiene, como digo, es muy heterogéneo y tiene muchas demandas, muchas expectativas diferenciadas. Segundo, hay un gran electorado también en la provincia de Pichincha, que es la segunda provincia de mayor número de votantes del país. Ahí hubo una distribución de votos, sobre todo ya entre el propio Guillermo Lasso, que podría conservar esa votación, pero una buena cantidad que fue hacia Javier Hervas y en menor medida la que se dirigió hacia Andrés Arauz. Por lo tanto, ahí hay otro escenario de disputa con otro tipo de demandas, con otro tipo de expectativas. Y finalmente podríamos poner las provincias de la costa que mayoritariamente se inclinaron por Andrés Arauz, en donde, hay todavía una disputa de votos importante en provincias como Guayas, Los Ríos y El Oro. Manabí es una provincia que se puede decir la tiene prácticamente Andrés Arauz. Ahora, como usted decía, pues la campaña para la segunda vuelta es como un nuevo juego. Ambos candidatos han buscado incluir en su equipo de trabajo a ex asesores, por ejemplo, del candidato Hervas. ¿Y usted percibe algún cambio en esa estrategia de los dos candidatos para llegar a captar esa votación que se dividió entre varios candidatos y que corresponde pues, a un 50% del electorado? Sí, por supuesto. Hay cambios en las dos candidaturas. En la candidatura de Andrés Arauz es muy clara la idea, o la estrategia de alejarse de la figura de Rafael Correa. Recordemos que durante toda la primera vuelta, la campaña de la primera vuelta, la figura de Rafael Correa fue central, fue más importante que la figura de Andrés Arauz. Cuando construyeron ese, no sé cómo se puede llamar, un muñeco, no sé, con la efigie de Rafael Correa, con la imagen de él, y con los carteles que tenían una foto grande de Rafael Correa y una pequeña de Andrés Arauz. Eso ha sido sustituido y Andrés Arauz ha tomado distancia, sobre todo por el carácter confrontativo que plantea el propio Rafael Correa y que lo sigue haciendo, lo ha hecho en estos últimos días en diversas entrevistas que ha tenido, pero eso le afecta y saben, me imagino que los estrategas de campaña saben, y por eso han reducido el peso de la presencia de Rafael Correa en esta segunda vuelta. Y en el caso de Guillermo Lasso, él se ha dejado de lado sus posiciones muy conservadoras, muy, cerradas en torno a determinados aspectos, como por ejemplo los que tienen que ver con equidad de género, con nuevos derechos para los grupos minoritarios, con
libertades de niveles, digamos, más avanzados, que son los que se plantean dentro de los derechos humanos, en fin, y está abriéndose hacia esos sectores, lo que en ese caso significaría correrse hacia el centro, abandonando las posiciones, como digo, más conservadoras que tenía. Yo diría esos son los dos elementos más importantes en cada una de esas campañas. Ahora, pero ya en la práctica, ¿eso cómo se puede traducir? Porque por un lado está también la postura que han adoptado tanto quien quedó en el tercer lugar como en el cuarto lugar en la primera vuelta. Yacu Pérez, a través de las decisiones de Pachacutic, apostando al voto nulo y apostando a que ese voto nulo supere el porcentaje que cada uno de los candidatos obtenga en votación el 11 de abril. Y por otro lado, Javier Hervas, que demuestra estar abierto a dialogar con Guillermo Lasso para que se implementen sus propuestas de campaña, pero con una idea que dice que esa no es la postura de su partido y que bueno, que todavía están prácticamente pues sin una posición clara, ¿no? De a quién respaldar. Y yo creo que en el primer caso, el de la votación de Yacu Pérez, como decía antes, es una votación muy heterogénea. Posiblemente el llamado al voto nulo va a tener oídos, va a tener respuesta, digamos, positiva en ese sentido, entre los militantes del movimiento indígena, de Pachacuti, de la CONAIE, pero no necesariamente entre esa otra gran proporción de votantes que no son parte del movimiento indígena y que en gran medida explican el enorme crecimiento que tuvo la votación de Yacu Pérez. Recordemos que en sus mejores momentos los candidatos indígenas han tenido un 3, 4, hasta el 6%, pero no más. Por lo tanto, la votación que obtuvieron ahora se debe más bien a otro tipo de electorado que encontró ahí otro tipo de propuestas también. Por ejemplo, todo el tema ambiental, en fin. A ese sector yo no sé si le va a llegar este mensaje del voto nulo, ¿no? Porque también hay que considerar cuál es el efecto del voto nulo. En el fondo, el voto nulo va a favorecer al candidato que ocupe el primer lugar, porque baja el número de votos válidos, evidentemente. Segundo, respecto a la posición de Javier Hervas y la izquierda democrática, ahí hay una contradicción muy clara. Me parece que Javier Hervas desde la primera vuelta mostró una posición, yo diría, bastante más progresista que la que ha venido teniendo Izquierda Democrática en los últimos años. Él tuvo también una apertura como la que está demostrando en estos días Guillermo Lasso, en términos de abrirse a otros sectores, a otras demandas, a otras propuestas, ¿no? Y la izquierda democrática, en cambio, me parece que se quedó anquilosada en muchos planteamientos de la vieja política. Y esto es importante porque me parece que en general la elección de primera vuelta expresa en gran medida también un anhelo de renovación de la política. Por lo tanto, los candidatos y los que quedaron fuera deben dar un mensaje de renovación. Hay un gran electorado que busca renovar la política, y renovar significa no solamente caras nuevas, que sí, eso es importante y ya hubo en esta elección, sino propuestas nuevas, temas nuevos, es decir, recoger anhelos de la sociedad que no han sido canalizados políticamente a lo largo de este último tiempo. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de los millennials, ¿no? Tomándolos como que son homogéneos. No lo son, pero sí tienen un elemento que es importante y que es que plantean nuevas cosas, plantean nuevas necesidades, nuevas demandas, quieren cambios en la forma de hacer la política y de procesar los conflictos políticos. Y eso deben entender, por ejemplo, partidos como la Izquierda Democrática, que creo que tiene la gran oportunidad de retomar un camino y fortalecerse. Esta votación que ha obtenido, que yo creo que es de Javier Hervas y no tanto del Partido Izquierda Democrática, debería servirle a Izquierda Democrática para hacer un camino hacia su renovación.
Bueno, habrá que ver cómo se va definiendo esto de cara, como digo, al 11 de abril. Se nos acaba el tiempo, tengo un minutito, pero no quisiera dejar de preguntarle también su opinión de cómo ve este gobierno, el actual, cómo va a terminar su periodo, el gobierno de Lenín Moreno, considerando que estamos a 2 meses de que haya un cambio, de que venga un sucesor, y se dan pues estas dimisiones de funcionarios que han sido cercanos, cada vez vemos más cambios, mientras más se acerca la fecha de dejar Carondelet, con problemas como el que surge ahora de que no hay un plan de vacunación, con temas tan sensibles como esos, en medio de una pandemia que nuevamente está recobrando una tónica muy agresiva, muy fuerte, como lo que vivimos quizás el año pasado. ¿Cómo ve usted el término ya de, como digo, de este gobierno? La respuesta corta sería muy mal, pero quizás una respuesta un poquito más detenida en el pequeño minuto que nos queda, es que este gobierno siempre fue débil. Fue un gobierno que nunca pudo tomar una identidad clara, no pudo romper con su matriz correísta y tampoco pudo establecer una nueva matriz, llamémosle así, una nueva identidad. Y eso es lo que se está viendo en este momento. Ha sido un gobierno que ha tenido muy pocos momentos, digamos así, que puedan calificarse como positivos, que perdió oportunidades como por ejemplo toda la consulta popular que el mismo gobierno convocó, no generó de ahí en adelante un proceso importante de acuerdo nacional, por ejemplo, nunca asumió que era un gobierno de transición. Entonces todo eso ahora lo estamos viendo y agudizado por el problema de la pandemia, que ha sido muy mal manejado y como lo veíamos en la entrevista anterior, había posibilidades de hacerlo de otra manera, pero se lo ha hecho de la peor manera. Y ojalá tengamos el tiempo para rectificar eso. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana. A ustedes, gracias.